Bueno, vamos a ver ahora los termoplásticos más comúnmente utilizados. Como dijimos, los polímeros en general y particularmente los termoplásticos pueden derivar de sustancias naturales como la celulosa o pueden ser preparados a partir de materiales sintéticos como el petróleo y son moléculas lineales como los polímeros, o sea, son polímeros. Acá tenemos algunas fotos de los termoplásticos, cómo suelen venir para su procesamiento. Vienen en pellets que pueden estar ya coloreados o se pueden colorear después al momento de procesarlos. Estas son bolsas de polietileno, por ejemplo, que vienen de a 25 kilos o a granel. Acá tenemos un ejemplo de tanques de polietileno que son rotomoldeados, que es un proceso particular. Pueden ser inyectados, extruidos y demás. Vamos a empezar con el polietileno, que es el termoplástico más sencillo. Se forma a partir de la molécula de etano, ¿sí? Es un gas y el gas se logra unir con otra molécula también de etano, obviamente produciendo hidrógeno, y a partir de ahí obtenemos el monómero del etileno. Y cuando logramos unir esos monómeros, obtenemos el polietileno. Ahora, el polietileno va a tener un montón de variedades en función de si hablamos de polietileno de alta densidad, de baja densidad y si está ramificado o no. Pero en general va a tener estas características, que es un material flexible, es al tacto semejante a la cera. Esto es muy importante, es estable químicamente, ¿sí? Porque de por sí la molécula esta es estable, ¿sí? No tiene, este es un vínculo muy estable. Por eso es ampliamente utilizado en artículos en contactos con alimentos. Tiene baja absorción acuosa, o sea, va a ser impermeable. Tiene excepcionales cualidades dieléctricas, por eso se usa también para estos objetivos. Es muy fluido a temperaturas no tan altas, así que estamos hablando de que el procesamiento es relativamente económico, 200, 230 grados es fácil de alcanzar y podemos obtener espesores de película de 300 micrones, o sea, películas muy finitas, por eso se usa tanto para bolsitas de polietileno. Y la desventaja que tiene es que la contracción en los moldes es mayor que en otros termoplásticos, entonces la forma que va a adquirir el material una vez solidificado no va a ser exactamente la del molde, con lo cual para muchos usos eso puede ser un inconveniente. El polietileno de baja densidad es de baja densidad porque tiene ramificaciones. Es polietileno pero con ramificaciones que pueden ser cortas o largas, pero estas ramificaciones van a dificultar el empaquetado. Entonces vamos a tener una baja cristalinidad, es decir, una menor densidad, menos ordenado el polímero. ¿Qué dijimos que pasaba cuando el grado de cristalinidad era bajo? Teníamos menor proximidad entre las cadenas, entonces esas fuerzas secundarias eran más débiles, entonces íbamos a tener menor resistencia mecánica. El polietileno de alta densidad, High Density Polyethylene, por eso el HDP, y el otro era Low Density Polyethylene. El de alta densidad es un polímero de cadena lineal no ramificada. Por eso es que es una molécula muy simple y no ramificada, lineal, entonces se obtienen fácilmente cristalinidades mayores al 90%. Esto siempre y cuando lo enfriemos lentamente, normalmente, ¿sí? Si tomamos un polietileno, sí, y lo enfriamos rápidamente, vamos a tener otra cosa. Pero acá estamos hablando de lo que es normalmente conseguible. Cada uno de los materiales, si nosotros lo procesamos de otra forma, también vamos a estar afectando las propiedades que tienen. ¿Cómo impactan las propiedades que tenga un porcentaje de cristalinidad tan alto? Bueno,
ya lo dijimos, va a ser un material bastante duro, fuerte, sí va a tener buena resistencia, más pesado obviamente, es más denso que el de baja densidad, pero va a ser menos dúctil. Todo esto lo dijimos que pasaba cuando teníamos más cristalinidad, mayor grado de cristalinidad. Son químicamente inertes como todos los polietilenos, porque dijimos, todos estos enlaces de los carbonos con los hidrógenos son enlaces muy fuertes que no van a tender a ser reemplazados por otros. Por eso son usados como recubrimientos, son buenas barreras contra la humedad, impermeabilizan, evitan la corrosión en metales, son resistentes tanto a bajas como altas temperaturas. La temperatura de transición vítrea no es demasiado alta, sí es más bien baja, por eso mantienen su resistencia y tienen un alto peso molecular. Eso no es tan bueno desde el punto de vista de la procesabilidad, ¿sí? Son un poco más difíciles de procesar. En complejidad a la molécula le sigue el polipropileno, ¿sí? Acá, si nosotros tuviéramos en vez de esto un átomo de hidrógeno, estaríamos teniendo un polietileno. Ahora, cuando el átomo de hidrógeno se ve reemplazado por otra molécula de etano, un CH3, carbono y 3 hidrógenos, acá lo que tenemos es un polipropileno. Y aquí tenemos, ¿sí?, como es todo el polímero de un polipropileno. En este caso, bueno, polipropileno. Generalmente el polipropileno tiene una estructura lineal, así que es de más fácil ordenamiento, o sea, va a tender a ser un material cristalino o con un porcentaje de cristalinidad alto, no tanto como un polietileno de alta densidad, ¿sí? Porque la estructura del polietileno es más sencilla inclusive, pero comparado con otros materiales es de fácil ordenamiento, ¿sí? Entonces va a ser altamente cristalino. Pero en función de cómo se procese, cómo se enfríe, podemos tener distintos tipos de polipropilenos. ¿Sí? Si lo enfriamos muy rápidamente, vamos a tener un polipropileno amorfo que va a tener una densidad de 0,85 gramos por centímetro cúbico. Si tenemos un polipropileno que enfriamos muy lentamente, vamos a tener prácticamente todo cristalino de 0,94 gramos por centímetro cúbico y la densidad promedio que se consigue es de 0,902 gramos por centímetro cúbico. Sí, en todos los casos un poquito más liviano que el agua. Pero es un porcentaje de cristalinidad importante, ¿sí? Por lo tanto vamos a tener buena resistencia a la tracción y buena tenacidad. Y acá no lo dice, pero no vamos a tener tanta capacidad de elongación. Tiene buena resistencia química porque básicamente estamos hablando de los mismos enlaces moleculares que en el polietileno. Y tiene buena procesabilidad y buena estabilidad dimensional luego del procesado, a diferencia del polietileno. Así que se usa bastante más para piezas inyectadas. El inyectado es un proceso un poco más caro, en donde nosotros buscamos que la pieza tenga exactamente la forma que nosotros le dimos al molde. Entonces, no vamos a usar polietileno para una pieza inyectada, sí un polipropileno. Polipropileno tiene la desventaja de que sin aditivos particulares, la temperatura de transición vítrea está muy cercana a cero. Entonces, por ejemplo, para hacer tuppers, para poner en el freezer, si bien se utiliza, muchos puede que hayan experimentado que cuando se cae el tupper se parte. ¿Por qué? Porque el material se fragilizó porque se encuentra ahora trabajando por debajo de su temperatura de transición vítrea. Y obviamente debajo tiene un menor volumen específico en las zonas cristalizadas. Acá tenemos algunos ejemplos de usos del polipropileno. Las jeringas típicamente son de polipropileno, muebles, los envases
muchas veces también son de polipropileno. Luego tenemos el cloruro de polivinilo, o comúnmente llamado PVC. Es un material que tiene baja combustibilidad, que puede ser conveniente cuando queremos retardar una llama, digamos, cuando queremos bajar la rapidez con la que se puede llegar a encender algo. Tienen baja conductividad eléctrica, buena resistencia mecánica a la tracción y el impacto. Tienen estabilidad dimensional, baja viscosidad en estado líquido. O sea que son muy fluidos en estado líquido, lo cual es bueno para lograr piezas con formas intrincadas, por ejemplo. Mantiene el color y la forma y tiene buenas propiedades frente al envejecimiento. Se puede utilizar para ventanas, por ejemplo, como está acá, en la construcción, en reemplazo del aluminio, para mangueras, para packaging, en los cables, en los revestimientos de los cables, por estas características de aislante de PVC. En los autos se usa muchísimo como implementos médicos, para juguetes o para ropa. Fíjense que los usos son enormes. El PVC es, como dijimos, polivinil chloride, cloruro de polivinilo. Y esta sería la molécula, ¿sí? Es como el polietileno, nada más que un átomo de hidrógeno está reemplazado por un átomo de cloro. Aquí recuerden que el PVC entonces va a tener esta capacidad de ser, por ejemplo, sindiotáctico, indiotáctico o atáctico, y en función de eso vamos a tener todas estas variedades de PVC, además de la posibilidad de que esta molécula esté ramificada o no ramificada. Entonces podemos llegar a tener un material como este para la construcción de ventanas o una tela. Sí, tenemos PVC rígido y flexible. El PVC rígido, por ejemplo, se usa para caños de agua, marcos de ventanas, carcasas de electrodomésticos, muebles exteriores, cortinas de enrollar, pisos, blister, tuppers o para golpes. Y tenemos también PVC flexible, que lo podemos usar para recubrimientos de cables, sellos mecánicos, muebles para exteriores, ruedas, zapatos, pisos tipo carpeta flexible. La diferencia entre el PVC flexible y el rígido está en los aditivos que se utilizan, que no nos vamos a meter en eso porque es todo otro tema. Por otro lado, tenemos el PET o el tereftalato de polietileno. El tereftalato de polietileno contiene un anillo de benceno, que es esta estructura de acá. Tiende a ser semicristalino, pero en la producción de botellas, que se utiliza muy ampliamente, se templa. Por eso es que es transparente, porque al templarse queda amorfo. Es muy resistente al impacto y tiene baja reactividad química, por eso se usa para botellas para alimentos. Se vende, ¿sí? En gránulos como está acá, se usa para botellas, para contenedores de distintos tipos de fluidos, contenedores de fruta o estas bandejitas descartables típicamente. Se usa para ropa, para alfombras y también para algunos tipos de materiales de la construcción. Y el símbolo del reciclado es el 1, ¿sí? Vamos a ver más adelante qué significa ese 1. Bueno, ahora vamos a seguir con los termorrígidos o termoestables, ¿sí? Se llaman termorrígidos porque tienen mayor resistencia debido a este entrecruzamiento entre las cadenas
Y también se les dice termoestables porque son estables dimensionalmente en función, a pesar de que aumente la temperatura. No van a ir ablandándose a medida que aumenta la temperatura, sino que se mantienen estables hasta que eventualmente se queman.